Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. A pesar de que hemos empezado el nuevo año, ya casi estamos a 4 meses de haberlo empezado y no se siente así. No se siente así y en verdad que casi todo el año pasado, la mayoría de las personas, el mundo entero, se manió en cierta manera para tener cuidado con esto de la pandemia. Y poco a poco miramos en las calles y en las personas que parece ser que esto ya va de salida. Ayer precisamente pasamos yo y mi esposa por el centro y miramos movimiento, miramos la gente afuera moviéndose, yendo a restaurantes, alegres, y cada vez vemos que pues parece ser que poco a poco se siente como que la gente ya quiere salir, que el año nuevo verdaderamente ya va a empezar, algo diferente. Muchas personas tienen planes de salir, vacaciones, ir a comer a restaurantes, ilusiones, cosas que quieren hacer diferentes, cansados de todo lo que hemos estado viviendo. Aquellos que han pasado enfermedades o muertes, pues saben de lo que estoy hablando. Pero el domingo pasado yo comencé un estudio acerca de algo que como hijos de Dios creo que es necesario que el cristiano, que el hijo de Dios se ponga a pensar en este nuevo año, para todos nosotros. Cada día debe estar constantemente pensando en esto, en lo que estaba hablando el martes pasado. Hubieron 3 escrituras a las que me referí. Quiero pasarlas así rápidamente. En 1 de Pedro 3:15, vamos allá, para los que no estuvieron el domingo en el estudio puedan saber de qué estoy hablando. Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios
el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza de vosotros. Dice la palabra que cada cristiano debe estar preparado, santificando a Dios, apartándose del mal. ¿Para qué? Para estar listos. Para estar listos para presentar defensa contra todo aquel que demanda razón. Contra todo aquel que hace preguntas. Contra todo aquel que dice, ¿por qué van el domingo a la iglesia? ¿Qué propósito hay en eso? ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué? O sea, el que tenga una pregunta, tú debes de estar listo y preparado para responder de la esperanza que hay en nosotros. El mundo vive sin esperanza, pero nosotros vivimos con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de la madurez, con la esperanza de dejar al hombre carnal atrás. Tenemos una misión, tenemos un trabajo que hacer. Y ellos nos vienen a nosotros trabajando en la iglesia ahí, tratando de alejarnos de las cosas del mundo, y se les hace raro, entonces preguntan. Y si preguntan, ¿qué respuestas das? ¿Estás preparado? Vamos a ver qué dice Colosenses 4:6. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colossians 4, verse 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. También este capítulo nos enseña que la palabra de Dios, o la palabra tuya, el consejo tuyo, sea con gracia, con sal, sazonado con la palabra. Y acuérdense que leímos allá en Timoteo, ¿verdad? 3:16, dice que si alguien demanda una razón de nuestra fe, si alguien pregunta algo acerca de la iglesia, del Cristo, de lo que sea, cada quien hable conforme a la palabra de Dios. Cada quien ministre conforme a la palabra de Dios. Entonces debe de ser todo conforme a la palabra de Dios. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Estás preparado para presentar defensa, para contestar a cada uno con gracia, con la palabra? Mientras el mundo entero se prepara para otras cosas, para salir, para divertirse, para volver al pecado, para seguir practicándolo, desesperados por ir a ese lugar, estamos nosotros desesperados por salir a predicar la palabra, a responder estas preguntas que hay tantas personas que las tienen y no las están haciendo porque no han encontrado respuesta. No hay quien les conteste. Segunda de Timoteo 2:25. Vamos a segunda de Timoteo 2:25. Dice que con mansedumbre corrijáis a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Dice que el propósito de nosotros, hermanos, de corregir a alguien, no es para yo sé más que tú, o mira qué tanto he aprendido. Es un deseo de salvación para las personas, porque las personas están, como estaba yo, en ignorancia acerca de las cuestiones de Dios. Entonces, si hay un propósito de quererles hablar, de quererles corregir con la palabra, es para que se salven. Tienes ese deseo, esa misericordia. Tu palabra está acompañada, tu obra está acompañada de amor, de sacrificio por estas personas. Porque están donde tú y yo estábamos en otro tiempo. Y ese es el deseo. El deseo de que entendamos, hermanos, que nos hace falta prepararnos para responder estas preguntas, tener respuestas a las preguntas que tantas personas tienen y que no le encuentran. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué les vas a contestar? No vayamos a estar allá afuera como los religiosos, hermano. No vayamos a estar allá afuera como las personas que no tienen esa respuesta,
Que solamente tienes que creer por creer. O solamente que sea mi respuesta como la dije el domingo pasado. Pues si me hacen una pregunta, tal vez yo diga, pues no sé. O tal vez yo diga, yo creo en Cristo porque me ha ayudado mucho. Pues yo conozco personas que creen que el alcohol les ha ayudado mucho. Yo conozco personas que creen que la marihuana les ha ayudado mucho. Yo conozco personas que creen que caminar de rodillas de un lugar a otro les ha ayudado mucho. Si nos vamos con esa teoría, hermano, pues básicamente cualquier respuesta es correcta. Lo que te haya ayudado a ti, con eso queda. Pero no, eso no te lleva a Cristo. Eso no te lleva a la verdad. Esa respuesta, hermano, no ayuda a nadie a encaminarlo a la verdad en Cristo. Y la razón que no lo hace es porque no conocemos tal vez la verdad. No sabemos cómo la conocemos, no sabemos explicarla. Después de tantos tiempos. Después de tanto tiempo, dijo el apóstol a Pablo allá, debiendo de ya ser maestros. Debiendo de ya ser maestros. Y ese es un pensamiento que cada uno debe de todo el tiempo estar pensando, decir, bueno, debiendo yo ya ser un maestro, todavía no hallo cómo explicarle a una persona por qué Cristo me ha ayudado tanto. No le he podido explicar a una persona qué es el Evangelio y cómo se obedece. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, avanzo y avanzo y avanzo en las cosas de este mundo, pero me miro más retirado de las cosas espirituales de Dios. Pero para poder hacer todas estas cosas, mencioné una cosa bien importante. Para poder corregir, para poder instruir, para poder enseñarle a alguien la verdad. Dije que era necesario, primero que nada, aprender la doctrina de Cristo. Conocer la doctrina de Cristo y saber que estás en ella. Convencido, 100% que estás en ella. Vamos a ver qué dice 2 de Juan 9:10. 2 de Juan 9:10. Second John 9:10. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cualquiera, dice, que se extravíe, que se pierda, que se desconecte con la doctrina de Cristo, la única, una nomás, doctrina de Cristo, no tiene a Dios ni tiene al Padre. ¿Qué nos hace diferentes, hermanos, a todas las demás denominaciones? Las denominaciones que vemos allá afuera, en cada esquina, en cada calle, miramos iglesias. ¿Qué nos diferencia de ellas? ¿Qué es lo diferente de la iglesia de Cristo? La iglesia que Él dio la vida por ella. ¿Qué es la diferencia? Es la doctrina. Lo que hablamos, lo que predicamos, lo que practicamos. Todos creen en Dios. Todas las iglesias, si vamos a cualquier iglesia, hay algo que tenemos en común todas. Creemos en Dios. Por eso van a la iglesia. La fe en Dios. Pero no todos practican la misma doctrina. El musulmán tiene su doctrina. El islam tiene su doctrina. El judío tiene su doctrina. El católico tiene su doctrina. El testigo de Jehová tiene su doctrina, el mormón tiene su doctrina. Hay algo que nos hace diferentes a todos, y esa es la doctrina. Tú no vas allá por lo que predica. Tú no vas allá por lo que enseña. Yo vengo aquí por lo que enseña Cristo, por su doctrina. Y dice que el que no tiene la doctrina de Cristo no es de Dios. Imagínense eso, ¿no? Todas las personas que no tienen la doctrina de Cristo, por más religiosos que sean, no tienen a Dios. ¿Saben cómo sé eso? Mateo 7, el 21 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino que el que haga la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Porque muchos en aquel día, muchos religiosos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, hicimos tantas cosas en tu nombre, y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad.
yo a ustedes nunca los conocí. Señor, nunca los conociste, ¿por qué? Por su doctrina. Era doctrina de ellos. Era doctrina humana, mitad de Dios, mitad humana, mitad Viejo Testamento, mitad Nuevo Testamento, mitad quién sabe qué. Pero por eso Jesucristo les dijo a los de Mateo 7, del 21 al 23, yo a ustedes nunca los conocí. Pero ¿cómo, Señor? Si eran bien religiosos, más que todos nosotros. Gritaban en el nombre de Cristo haciendo milagros. Llenaban estadios diciéndole a la gente que iban a hacer los milagros en presencia de ellos. Noches de sanaciones, predicaciones. ¿Y por qué no, Señor? Porque yo nunca enseñé que hicieran eso. Así va a contestar. Yo nunca les enseñé que anduvieran haciendo esos shows. A veces que miro ahí las adoraciones que hacen en las denominaciones. Hace poquito estaba mirando una. Después de que se aventó el discurso, este amigo, se levantaron a hacer un baile enfrente de toda la congregación, danzando mujeres, exponiéndolas enfrente de la congregación en el mero día de adoración. ¿Qué es eso, hermano? Cristo nunca enseñó eso. Cristo nunca dijo, hagan música, pongan una orquesta y pongan a mujeres a bailar y así van a entretener y llamar a la gente. Jesucristo dijo que su palabra iba a ser la que iba a llamar a la gente. No los shows. Pero bueno, sabemos por qué Dios no los va a conocer. Lo importante, hermanos, de cada uno de nosotros es de que pensemos en las personas. Pensemos en lo que el mundo entero está viviendo. Están desesperados por salir. Van a abrir sus puertas. Ya podemos ir a tocar y tal vez sentarnos con ellos a hablar de la palabra. Pero si no conocemos la doctrina, ¿cómo lo vamos a hacer? Y una de las cosas que mencioné el domingo pasado fue que la doctrina de Cristo encierra todo en 4 cosas. En el patrón de adoración, en el patrón del gobierno de la iglesia, en el patrón de salvación y el patrón de la vida diaria. Simple y sencillamente, ahí encierra todo la palabra de Dios. Adoración, gobierno, salvación y vida diaria. Y yo pregunto, ¿quién sabe explicar esto? Si te preguntan de repente algo de la adoración, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo le vamos a contestar? Mira, el Nuevo Testamento dijo Cristo, así debemos de adorar. Allá en Hechos, acá en Corintios, acá en Gálatas. ¿Qué si te preguntan de la salvación? ¿Qué le vas a decir? ¿Que a lo mejor circuncidándote te puede salvar? ¿Estarías usando el Viejo Testamento para que alguien se salve hoy en día? ¿Cómo le haríamos para que una persona, para convencerlos? Tendríamos que conocer su doctrina. Y para hacer eso quisiera hablar de estos 4 patrones. Y el primero es el de adoración. Y lo voy a volver a tocar porque es el primero que toqué el domingo. Pero quiero hablar de Hechos 27. Hechos 27. ¿Cómo Dios quiere que lo adoren de acuerdo a su Biblia? De acuerdo a su palabra. ¿Cómo quiere Dios que lo adoren? Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Una de las cosas que mencioné que en Hechos 27, primero que nada, ahí mismo Dios nos está diciendo de 3 cosas acerca de la adoración. ¿Cómo Dios quiere que lo adoremos en el Nuevo Testamento hoy en día nosotros? ¿Cómo quiere que lo adore el cristiano? Primero dice, el primer día de la semana, que es un domingo. Segundo, partan el pan. Jesucristo lo enseñó. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Y tercero, la predicación. Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Pero por qué? ¿Por qué la predicación? ¿Para qué es necesaria la predicación? Vamos a Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28.
El apóstol Pablo alarga la predicación hasta la medianoche, obedeciendo el mandamiento que mismo Jesús les había dicho en Mateo 28. Vamos a comenzar del 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué sirve la predicación? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo los he mandado, recordándoles los mandamientos de Cristo, los mandamientos de Dios. La predicación, hermanos, es para recordarnos los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es para recordarnos que el día de hoy yo no vengo a que me agraden a mí. Yo vengo a agradar a Dios. Yo vengo a escuchar su consejo y decirle: sí, Señor. Sí, Señor. Entonces aquí vemos algo muy importante acerca de la oración. Que no debo de adorar a Dios en un día sábado. En cuestión de la adoración, en cuestión de su servicio. Lo debo de adorar en un día domingo. Que debo tomar la cena del Señor. Que debo de seguirlo haciendo como los apóstoles lo hacían allá en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, todos conocemos la escritura de la cena del Señor. Una de ellas. Después de que la iglesia se había iniciado, el apóstol Pablo sigue enseñando acerca de la cena del Señor. En el versículo 23 dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿saben qué? Tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieras en mí, en memoria de mí. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corintio que así como él aprendió, así como él recibió ese mandamiento, él lo sigue predicando, que es importante que cada primer día de la semana partamos el pan, tal y como el Señor Jesús les había enseñado. La predicación es importante, hermanos. La siguiente parte es las instrucciones acerca de la ofrenda. ¿Qué tan importante es dar la ofrenda, hermano? Primera de Corintios 16, ya la conocen del 1 al 2. Dice que debemos de ofrendar, no de diezmar. Y cada uno debe de dar conforme su corazón. Lo que tú crees que eso estás dando de acuerdo a tu fe, está bien. Solamente tú y Dios saben por qué estás dando lo que estás dando. ¿Y para qué se ofrendaba? También podemos mirar allá en Hechos, si ustedes lo estudian, podemos mirar el problema que existía en las iglesias, la pobreza que existía, y era para la misma congregación la ofrenda. La ofrenda no salía de la congregación, como lo hacen otras denominaciones, que se van a otros lugares, a las cabezas de ellos. La congregación debe de guardar la ofrenda para la misma congregación, para las necesidades de ella y el crecimiento de todas las cosas que se necesitan hacer. Pero es importante la ofrenda. No diezmar, porque el diezmo era para el Viejo Testamento, no para nosotros. Si estamos obligados a guardar el diezmo, hermano, entonces seríamos obligados a sacrificar corderos hasta el día de hoy, a circuncidarnos y a hacer todas las cosas que hacían en el Viejo Testamento. Y si yo agarro a tu hijo robando, también le tengo que cortar la mano. Es por eso que el Viejo Testamento ya no está en vigor. Ahora estamos bajo la gracia, bajo el amor, bajo el Nuevo Testamento. Cada quien dé conforme su corazón, no por necesidad, no por obligación. Yo no necesito saber cuánto ganas a la semana para saber cuánto tú tienes que dar aquí. No, eso es entre tú y Dios. Si tú estás haciendo $5,000 a la semana y le entregas $1 a Dios, esa es tu fe. No hay nada que yo pueda hacer ahí. No hay nada que pueda hacer, pero cada quien da conforme su fe. Y una de las cosas que dije el domingo pasado, que me llamó mucho la atención, cuando el hermano Pancho dijo: nadie aquí se fija qué es lo que cada quien da ahí. Pero Cristo sí. Dice que Cristo se fijó cuando la viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y dijo: esta viuda pobre echó más que todos los que han estado echando de lo que les sobra. No hay sinceridad,
no hay verdad en tu ofrenda. Eres eso solamente Dios y tú lo sabes. Y ahí se debe quedar eso. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, Filipenses 4, del 6 al 7, vamos para allá. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sabemos que la oración es otra parte del servicio de oración. Hermanos, esta es una reunión espiritual. Si no invocamos al Dios espiritual, ¿quién bendice este pan? ¿Quién bendice esta ofrenda? ¿Quién habla por medio de mí? Es por eso que la oración es importante. El hermano en su primera oración dijo, bendice al hermano que le des palabras, ¿verdad? Dijo algo así. Ese es Dios, hermanos, el que ha puesto estas escrituras. Yo no estoy hablando por mi cuenta, estoy interpretando lo que la palabra de Dios dice. Este es un servicio espiritual, hermanos, y le debemos de pedir a Dios en oración. Y la oración es muy importante en el servicio también. Porque no va a ser que estemos como Pedro, que hacía oración y se quedó dormido y vino Jesús y le dijo, ¿no podéis orar conmigo un poquito de tiempo? Velad y orad para que no entren en tentación. Y de esa misma manera, hermanos, nosotros debemos de orar con entendimiento. Orar para que nos ayude el día de hoy a ir dejando al hombre carnal atrás. A ir madurando. A escuchar la predicación y llevármela a mi casa y decir, quiero ser un hacedor y no un oidor de él. Quiero cambiar. Ya estoy cansado de vivir como he vivido. Y en esa oración tú te expones ante tu Creador como verdaderamente qué es lo que traes adentro. Es por eso que la oración es tan importante. Pero esto es lo que Dios les pide de la adoración. Oración, cantos, cena, ofrenda y predicación. Cualquier otra cosa que se practique, Dios la considera pecado. Cualquier otra cosa que se agregue, dice que Apocalipsis 22, 18, hay de aquel que le añada o le quite al mandamiento de Dios. Cuidado. Entonces, cualquier otra cosa que se practique en la adoración, si yo pongo una danza de mujeres, si yo pongo una orquesta, una banda, una música, una guitarra, si yo agrego una cosa más a la adoración, le estuviera fallando a las instrucciones de Dios. Es pecado. Y no sería la adoración que Él mandó. Formaríamos parte de los de Mateo 7, del 21 al 23, adorando equivocadamente, fallándole a las instrucciones de Dios. El patrón del gobierno de la iglesia, hermanos, también es muy importante. ¿Cómo se debe dirigir una iglesia? Miramos allá afuera todo tipo de gobiernos de iglesia, de la manera que hacen las cosas. Unos están en Roma, otros están por acá, otros están por allá. ¿Qué significa esto? ¿Qué es verdad y qué no? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Debe de existir un sacerdotes? ¿Deben de haber papas? ¿Deben de haber pastores? ¿Monjas? ¿Profetas? ¿Pastores de niños? ¿Pastores de niñas? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del gobierno de la iglesia? ¿Cómo debe de ser dirigida? En 1 de Timoteo 3, del 1 al 6, 1 de Timoteo 3, del 1 al 6 dice la palabra. Dice, también debes saber esto. Perdón, estoy en 2 de Timoteo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en su gestión a
a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que venciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Aquí en 1 Timoteo, hermanos, básicamente el Espíritu Santo nos da a entender qué es lo que debe de gobernar la iglesia si hubieran esta responsabilidad. El obispo, ahí mismito adelante sigue hablando del diácono. Deben existir obispos o ancianos, deben existir diáconos. También la Biblia nos habla de predicadores y de maestros. Es todo lo que la palabra de Dios nos enseña. No hay nada más afuera de eso. La Biblia no enseña ningún otro nombre afuera de esto. La Biblia dice que si acaso hay sacerdotes, somos todos nosotros. Dice que ya fuimos llamados para ser sacerdocio santo. Todos nosotros estamos al servicio de Dios, que ese es el mandamiento de Él. Cada uno de nosotros es un sacerdote porque estamos para servirle a Dios. Un ejemplo de eso, acuérdense quién fue, Felipe. Se le dijo, levántate y ve hacia el camino del sur y predícale. Aleluya. Ananías, levántate, ve y predícale a Pablo. Dile lo que tiene que hacer para que sea salvo. Estos hombres, hermanos, estaban puestos para el servicio de Dios, eran sacerdotes. Servían a Dios cuando Dios decía que había que servirle. Y así nosotros, cada uno de nosotros debe estar listos para presentar defensa, para predicarle a una persona, para corregir a alguien, como sacerdotes, para el servicio de Dios, preparados, para que cuando Él diga, ve a tal casa, ahí está alguien esperándote, quiere que le prediques el evangelio, tú estás listo. Y no como muchos que decimos, ay, me agarraron en curva, déjame decirle a otro hermano que vaya a él. Y está bien, si estamos en medio de la preparación para llegar a eso, qué bueno. Hay que mandar a otro hermano que pueda. Pero el chiste es que cada uno de nosotros lo pueda hacer. Cristo es nuestra cabeza. A Él le damos respuesta como iglesia. Cada iglesia, la Biblia enseña que es autónoma una de la otra. La iglesia de Cristo le da respuestas nomás a Cristo. Y no como las denominaciones en el mundo que están conectadas una con otra. Todos conocen ya, hermanos, el patrón de salvación. Jesucristo, ahorita lo leí, ir a predicar el evangelio a toda criatura. El que lo creyere y fuere bautizado será salvo. Hay una condición, el que lo creyere. Hay un requisito, que es el que fuere bautizado será salvo. Condición, lo tienes que creer. Hay personas que me preguntan a mí, ¿por qué no podemos bautizar a un niño? Bueno, es muy fácil. La condición es que el niño tiene que creer el evangelio. Una vez que lo crea, ya lo puede aceptar. Un recién nacido no lo puede creer. No le puedo predicar el evangelio, es un recién nacido. Él es de Dios, esa alma es de Dios. Esa alma no ha pecado. Romanos 1:16, el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvar. Es el único método que Dios creó para salvar a una persona. Gente me dice, oye, pero mira, yo le he dado a comer a muchas personas. Mis abuelos fueron muy buenas personas y ayudaron mucho al pueblo. Jesús no dijo, ir y ayudar al pueblo y sean buenos con ellos. Eso es parte de ser cristiano. Jesucristo dijo, el que obedeciere el evangelio, el que fuere bautizado será salvo. El que lave sus pecados con la sangre de Cristo, ese puede tener oportunidad. Tú pudiste haber hecho todo bien en tu vida, excepto obedecer el evangelio. No te sirve de nada. De acuerdo a la palabra de Dios y no yo. El apóstol Pedro se le hace esta misma pregunta acerca de cómo ellos se podían salvar allá en el día de Pentecostés. Habían estos hombres que dijeron, ¿qué hacemos? Le hemos fallado a Dios.
¿Qué hacemos? Y dijo Pedro, arrepentidos y bautícense. Después de que Jesús ya había resucitado y ascendido al cielo, el apóstol Pedro, por primera vez, da las instrucciones y suelta esas llaves para que cada quien tenga la salvación en sus manos y que también puedas darle las llaves a alguien más cuando te pregunten, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué respuesta le das? Pues tal vez le puedas decir lo que Pedro dijo, arrepiéntete y bautízate, no cambies las instrucciones. No quieras quedar bien con la persona y con solo venir a la iglesia, cree en Cristo en tu corazón y es suficiente. No vayas a querer convencer a alguien de esa manera. Dile lo que Pedro dijo, dile lo que Pablo dijo, dile lo que Jesús dijo. Dale las instrucciones que fueron dadas en el Nuevo Testamento. Es verdad que el Evangelio nos salva, hermano. Ya nos salvó al haber obedecido el Evangelio. Pero también es verdad que si no te mantienes en el Evangelio y vives para Él y andas por Él, puedes caer de la gracia. Ya somos salvos, ahora mantente en ella. El apóstol Pablo dijo, el que mire estar firme, el que se crea ya salvo, porque Cristo hizo todo por nosotros, mire que no caiga. Tenga cuidado, no vas a irte en ese mensaje. No vas a creer lo que dicen allá afuera. Con solo creer es suficiente. No, hermano. El último patrón, hermanos, es el de la vida diaria. Muchas religiones no tienen este plan, no tienen un plan para la vida diaria. Hay religiones que yo viví en ella. Vivo toda mi vida practicando el pecado durante la semana y ahí te miro el domingo. Me doy golpes de pecho, me hago creer que ya estoy bien, me confieso ante un hombre y vuelvo a seguir practicando el pecado, desesperado por practicar el pecado. El mismo día del Señor salgo derechito a donde tengo que ir a practicar el pecado. No hay plan de la vida diaria. Otros dicen que Jesucristo ya lo hizo todo y ya es suficiente. Ya no hay plan, tú no tienes que hacer nada durante tu vida. Vete a tu casa, ponte a trabajar, tú ya eres salvo. No hay plan de la vida diaria, no hay un gobierno para eso. ¿Qué pide Cristo acerca de eso? Otros enseñan que te tienes que preparar para dar la vida y matar a otros físicamente para dar la vida eterna, para llegar con Dios. Pero esto no enseña Cristo. Cristo no enseña esto. Estas son denominaciones, mandamientos humanos, creencias que las religiones imponen a las personas. Voy a leer nomás 2 escrituras acerca de la vida diaria porque traigo bastantes, pero Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, el patrón de la vida diaria existe esto. Si no lo estamos llevando a cabo, te has olvidado de que también allí hay mandamientos. Si nomás venimos a la iglesia el domingo y nos olvidamos toda la semana de que Dios existe y practicamos el pecado, porque practicar el pecado es lo contrario a negarnos a nosotros mismos. Todos sabemos que queremos pecar, todos sabemos que tenemos ese deseo dentro de nosotros, pero dice que para que nosotros podamos vivir verdaderamente en Cristo y seguirlo, hay que negarse cada quien a sus deseos pecaminosos, día con día. Porque el mandamiento también, hermanos, acuérdense que dice que tenemos que presentarnos ante Dios aprobados como obreros calificados que no tienen de qué avergonzarse. Porque el pecado avergüenza. Entonces, cada semana, tú tienes el derecho de tratar de negarte a ti mismo para venir el domingo como un obrero calificado que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3. Del 1 al 3. Aquí hay más de lo que debemos de practicar en nuestra vida diaria, que el Espíritu Santo nos recomienda que lo hagamos. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Sí, Dios no esconde el pecado de ninguno de nosotros, hermanos. Él sabe muy bien que cada uno de nosotros anduvimos practicando eso. Y eso es lo que ahora tenemos que hacer morir en nosotros, porque tal vez todavía haya algo de eso ahí. Y el versículo 8 dice, pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Tienes toda la semana, hermano, para trabajar en esto. Tienes toda tu vida para trabajar en esto. ¿Cuándo lo vas a dejar? ¿Cuándo vas a dejar cada una de estas cosas? No sé. Solo Dios sabe. Solo mi sinceridad hacia Dios de querer practicar estas cosas es lo que vale en cada uno de nosotros. Pero hay mucho en que trabajar. Entonces, si cada uno de nosotros, hermano, se prepara para poder predicar estos 4 patrones: gobierno de la iglesia, salvación, vida diaria, y se prepara para poder lograr enseñarle a las personas estos 4 patrones, créeme, hermano, vas a poder contestar cualquier pregunta que te venga a ti, porque todo está relacionado con esos 4 patrones. Todo está relacionado con eso. Esto es todo lo que Dios me dio, hermano. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el evangelio, aquí hay agua. Pase al frente. Lo invitamos a que reciba el Espíritu Santo de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios, mientras entona el último canto de invitación.